Gracias, Reader. Buenas tardes con todos. Nuevamente es un gusto para mí estar aquí en esta plataforma provista por Udiapolis, en este módulo número 5, en el que vamos a desarrollar el marco y diseño institucional de los organismos reguladores. He querido estructurar el dictado del módulo de una manera que en la primera parte vamos a realizar una introducción a lo que significa la actividad de regulación o la actividad reguladora, y en la segunda parte ya lo que vamos a ver es propiamente el diseño institucional, normativo de los organismos reguladores, ¿no? Y al final vamos a tratar de analizar cuál es la naturaleza jurídica de la OEFA. En el 2014 se inició una discusión de muchas mineras por justamente cuestionar el aporte por regulación, en tanto entendían que no tenían la obligación, no tenían no estaban, digamos, obligados a pagar el aporte por regulación a OEFA al no tratarse de un organismo específicamente previsto en la Ley Marco de Organismos Reguladores. Se generó toda una discusión, primero en torno a su naturaleza jurídica, para establecer si es que efectivamente era o no era o es o no es un organismo regulador, en el sentido estricto de ese término para efectos de la norma, y en consecuencia determinar si es que le corresponde o no cobrar un aporte por regulación a las empresas que estaban siendo reguladas propiamente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer al final de la clase. Entonces, vamos a empezar primero con el desarrollo de una conceptualización, un acercamiento al concepto de la actividad de regulación. ¿Qué es la regulación? Ese es un tema que ha sido ampliamente estudiado, ha sido ampliamente evaluado por distintas disciplinas, no solamente del derecho, sino también por la economía, por la sociología, etcétera, por las ciencias sociales, para tratar de establecer un concepto integral, unívoco, general, que pueda explicar el fenómeno de la regulación. Pero lamentablemente no ha sido posible esto, así que ustedes van a poder encontrar una variedad de definiciones, de acercamientos, de conceptos, de nociones sobre la regulación, que ciertamente cada una de ellas tiene su propio desarrollo, su propio contenido y su propia aplicación, ¿no? Pero vamos a explicar un poco por qué se genera la regulación. Entonces, este diagrama que les estoy presentando muestra la comparación y, digamos, el enfrentamiento entre dos tipos de Estado, ¿no? El Estado prestador, que es el estado de bienestar, este estado keynesiano, que se encarga de prestar servicios directamente a través de empresas estatales, ¿no? Que brindan este servicio para satisfacer las necesidades y los intereses de la ciudadanía, ¿no? A costa y sin importar, digamos, del presupuesto o de los fondos que ellos requieran, ¿no? Porque se centra básicamente en el bienestar, por eso que se llama estado de bienestar, se centra en el bienestar de la población, genera empleo, evidentemente, pero sin embargo, la aplicación de este modelo requiere una cantidad enorme de gasto público. Entonces, el gasto público que se realiza en un estado de bienestar es totalmente sideral, por eso es que muchas veces no ha triunfado. ¿Dónde, digamos, ha sido o han sido los modelos en los que han triunfado? La respuesta fácil es en los países nórdicos, ¿no? O sea, cuando escuchamos a las personas de izquierda, ¿no? O a los partidos o a representantes de izquierda eh, presentar o mencionar un modelo exitoso donde la izquierda, o mejor dicho, donde el estado de bienestar, este estado prestacional, ha triunfado o ha logrado tener un éxito, siempre recurren al ejemplo de los estados nórdicos, ¿no? Pero lo que no dicen es que en los países nórdicos la tasa impositiva y la recaudación es enorme, casi al 60-50% de lo que uno gana. Entonces, por eso es que esos países se pueden dar el lujo de hacer ese gasto, porque, digamos, hay una retribución y, vamos, yo también pagaría sin chistar, sin ningún tipo de problemas,
si es que la calidad de la enseñanza, de la educación, si es que la calidad del servicio de salud, si es que la calidad de los servicios económicos, los servicios básicos, ¿no? Los servicios públicos son de excelente calidad, me lo ofrecen de manera gratuita o a bajos precios, pues yo pagaría totalmente encantado, pero eso no sucede en todos los países, por eso es que es muy difícil encontrar un modelo donde se haya aplicado exactamente, inclusive cuando se aplicó este modelo en los Estados Unidos en la década de los 30 y hasta fines de la década de los 50 por ahí, o 40, con la llegada al gobierno de Roosevelt, ¿no? Y de todo este estado de bienestar que de alguna manera sirvió para salir de la crisis de la que venía Estados Unidos con el crack del 29, pero luego se dio cuenta de que no podía sostenerse este modelo de esa manera, ¿no? A ver, voy a terminar esto y luego paso a responder. Entonces, pasó luego a un estado regulador. Y la pregunta es, ¿qué es un estado regulador? ¿Qué entendemos por un estado regulador? ¿No? Y ahí es donde empieza el quiebre y esta concepción a veces desacertada que se tiene sobre el estado regulador. Un Estado regulador es aquel en el que se cede el protagonismo de la iniciativa privada, de la iniciativa económica a los privados. Ya no es el Estado quien genera la riqueza, ya no va a ser las empresas públicas quienes van a hacer el motor del crecimiento o el desarrollo económico y financiero del país, sino que van a ser las empresas. Pero para esto van a tener que respetarse, van a tener que establecerse un esquema de libertades y derechos que van a tener que respetarse para que estas empresas, estas personas puedan desarrollar esta actividad de manera segura, de manera eficiente y bajo un marco institucional que sea predecible, que sea seguro, etcétera. Evidentemente, en cualquier situación y hasta en el mejor de los casos, se van a generar fallas en el mercado, ¿no? Estas fallas en el mercado provienen de las propias dinámicas que se generan en las fluctuaciones que hay entre uno, dos o más agentes económicos que participan en un determinado sector de la economía o realizando una actividad económica. Eso es normal. No digo que sea lo buscado, pero es normal, va a suceder. Siempre se van a encontrar fallas del mercado. Ahí es donde entra a tallar el Estado regulador, el Estado fiscalizador también que le conoce, ¿no? Porque el Estado lo que tiene que establecer son regulaciones que eviten estos desequilibrios y que busquen a encontrar la eficiencia económica, que reparen estas fallas del mercado, ¿no? Por ejemplo, los monopolios, los abusos de posición de dominio, etcétera, a través de regulaciones, pero regulaciones eficientes, no regulaciones que no lleguen a cumplir el objetivo, sino tienen que ser regulaciones eficientes. Ese, digamos, es la búsqueda o el objetivo de una regulación. Si una regulación tiene un respaldo institucional y además la actividad que regula tiene plenamente identificado el problema público y los instrumentos que aplica los realiza de manera que sean efectivos, pues se van a poder corregir las fallas. Eso está probado, se tiene evidencia de eso. El problema es cuando el Estado es ineficiente, ¿no? El problema es cuando el Estado es paquidérmico y normalmente suele llegar tarde, ¿no? Suele llegar tarde a la resolución de los problemas y ya que les voy a decir a la prevención de los mismos. Entonces, ahí es donde hay un quiebre y por eso es que las fallas del mercado se potencian, o sea, llegan a crecer de manera exponencial y también no solamente las fallas del mercado, sino también las fallas regulatorias, que es lo que genera un exceso de regulación, ¿no? Una regulación que no tiene sentido y que no busca lo que todos nosotros queremos, que es justamente la justicia social o la eficiencia económica, ¿de acuerdo? Entonces el Estado regulador lo que procura es ceder este protagonismo a las personas, a los privados, ¿no? Para que ellos puedan generar libremente empresas, pero bajo determinadas reglas de conducta. Digamos, el Estado pone las reglas, ¿no? Las reglas del juego. El Estado lo coloca. ¿A través de qué? De la Constitución Económica. Nosotros tenemos una Constitución Económica que, criticado o no, nos ha ayudado a
crecer a un ritmo sostenido, sostenible, ¿no? Definitivamente ha fallado en la distribución de la riqueza. Hay muchas personas a las que no le ha llegado este boom económico que se generó allá por el año 2008, 2005, entre 2005 y 2008, no les llegó, ahí ha fallado, pero no es parte del modelo, sino es parte justamente de las capacidades que tienen los funcionarios y también de los estamentos administrativos, que no logran llegar justamente a estas personas y no logran solucionar sus problemas. Entonces, ahí es donde falla la justicia social. Entonces, estos elementos tienen que estar conjugados para que pueda percibirse que el Estado está funcionando, que las autoridades, que las instituciones funcionan, ¿no? Al fallar uno, al fallar una pata de esa mesa, pues evidentemente se va a caer abajo y van a empezar a aparecer las fisuras, las grietas en el modelo, ¿no? Y no se va a poder conseguir un bienestar social. Ahora sí voy a responder. A ver, me preguntan por interno una persona, ¿qué entidad supervisa y regula los bancos y la superintendencia de banca y seguros? Porque ellos me clonaron y vaciaron mi cuenta, hice reclamo y me mandaron Indecopy. A ver, la, cuando se tratan cuando se trata de servicios bancarios propiamente, servicios bancarios, el ente competente es el Indecopy. Y también hay que analizar muy bien cuál es el objeto del reclamo. Pero cuando se tratan de cuestiones ligadas netamente a los, digamos, a ver, a regulaciones que tienen que ver con los bancos. Probablemente un ejemplo sería que el cambio de dólar, ¿no? Entonces, eso es algo que los bancos tienen que necesariamente adoptar a partir de la tasa de cambio que realiza el BCR, o inclusive la tasa de cambio, si no lo aplican, si no lo, si desconocen esa tasa de cambio referencial que pronuncia o que produce o que publica el BCR, pues ahí sí le cae una multa de la SBS. Sin embargo, las materias son tan gaseosas y son tan límites que tranquilamente tu reclamo o tu denuncia puede ser atendida por el Indecopy, como también puede ser atendida por la SBS. Va a depender mucho de cuál es el escenario en el que te plantees, ¿no? Ahora, lo que tú me dices es que si te clonan, si te vacían la cuenta, eso ya es un servicio propiamente al consumidor. Tú en tu rol de consumidor has sufrido un perjuicio, ¿no? Que ha sido, digamos, producido de repente, por las fallas en la seguridad del banco, que no ha sabido cautelar o no ha sabido brindarte un esquema de seguridad y eso ha provocado que te hayan logrado vaciar las cuentas, ¿no? Entonces, normalmente eso sí lo atiende el Indecopy, pero en primera instancia es el banco quien te recibe el reclamo y quien trata de darte una solución. Si el banco no te da una solución, tú ya puedes llegar al Indecopy, ¿no? A través de su área de protección al consumidor. Así es como yo lo veo, pero también a veces hay personas, y yo he visto muchas veces, que han derivado directamente su reclamo a la SBS y los ha atendido, ¿no? Como te digo, la competencia o el ámbito de competencia todavía está bastante gaseoso y no se tiene una delimitación clara de a quién le corresponde cada una de las cosas. Bien, sigamos con la explicación. En el modelo económico de la Constitución del 93, ¿no? Entonces, estos son los pilares. Libertad, la libre iniciativa privada, protección al consumidor y rol subsidiario del Estado, ¿no? Libre iniciativa privada. ¿Esto qué implica? Esto le implica una garantía, un principio de derecho para cualquiera de nosotros de poder poner un negocio, el que queramos, cuando queramos, para quien queramos y vender lo que absolutamente se nos dé la regalada gana, siempre y cuando respetemos las reglas, ¿no? ¿Y cuáles son estas reglas? Por ejemplo, si vamos a poner una tienda de abarrotes, pues vamos a tener que conseguir una licencia, un permiso o una autorización para el funcionamiento, ¿no? Luego tienen que supervisar que efectivamente nuestro local cumple con las medidas de seguridad. Ahora de repente con el tema de los protocolos de bioseguridad también se exige un permiso, un permiso de ese adicional. Ver también si es que en la zona en la que quieres colocar ese negocio se permite ese tipo de rubros, ¿no?
Digamos, si quieres poner una discoteca en una zona residencial, evidentemente no te van a dejar, y eso no significa que están vulnerando tu derecho a la libertad o a la libre iniciativa privada. Tu libertad, tu derecho llega hasta el derecho de la otra persona. Entonces, si tu derecho va a alterar o va a afectar los derechos de la comunidad, pues eso ya no es un ejercicio idóneo o dable de tu derecho o de tus libertades. Todo tiene que realizarse en un ámbito de armonía, ¿no? De comunidad. Nosotros no vivimos solos en una isla para poder ejercer de manera absoluta todos nuestros derechos, ni siquiera los que están señalados en esta filmina. Luego, la protección al consumidor. Eh, Hay desequilibrios entre y asimetrías de información, ¿no? Entre las empresas grandes o las empresas propiamente y nosotros como consumidores. Nosotros no vamos a saber si es que nuestro componente, perdón, si es que nuestro equipo de sonido ha cumplido todas las medidas técnicas para que funcione de manera adecuada. Probablemente nos damos cuenta recién cuando lo prendemos y por ahí ya no funciona, entonces vamos y nos quejamos, ¿no? A la tienda primero y luego si esto no es atendido, nos vamos a la entidad competente que sería el Indecopi, ¿no? Pero se tiene que haber una entidad que pueda proteger al consumidor por este justamente desequilibrio o por esta asimetría informativa. Las empresas tienen mayor información que nosotros. Nosotros por nuestra experiencia, por un tema de ignorancia racional, ¿ah? Porque nosotros no elegimos no saber ciertas cosas, ¿no? Si yo estudio derecho, estoy eligiendo no saber sobre ingeniería, sobre física, sobre biología, porque evidentemente mi campo de conocimiento es el derecho y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero comprar un producto, pero yo no soy ingeniero para poder conocer efectivamente su funcionamiento o su interior o su estructura, pues probablemente mi buena fe me va a llevar a confiar en esa empresa que me vende, ¿no? Si soy, no voy a decirlo estafado, pero si ese producto no cumple con las características, ni con la calidad, ni con la cantidad, pues obviamente tengo que tener un marco para poder quejarme y que esa queja sea atendida, no solamente en el tema de la devolución, sino también como un llamado general a que las empresas tienen que ser más cuidadosas al momento de ofrecer sus servicios, bienes o productos, ¿no? Y por último, el rol subsidiario del Estado, que es una cuestión que ha estado en discusión en la etapa de la campaña, ¿no? Varios congresistas de un determinado partido hacían mención que el rol subsidiario era uno de los elementos que habían llevado al Perú a la crisis y al lugar donde estábamos. Y yo realmente discrepo de esa posición, porque el rol subsidiario lo que nos ha permitido es establecer un candado para que el Estado peruano no haga locuras, ¿no? Todos aquí, no sé si tenemos la edad suficiente, pero todos hemos vivido el primer gobierno de Alan García, los niveles de hiperinflación a los que llegamos, justamente porque el Estado no tenía ese candado. En la Constitución del 79, el Estado era empresarial, había libertad empresarial del Estado, por lo cual podíamos crear empresas hasta para producir chupetines, y no había ningún candado, no había ningún límite o ningún parámetro que impida ese tipo de aventuras, ¿no? Entonces, imaginémonos ahora que muchas veces y no hago referencia a un gobierno o a un gobernante en especial, porque todos han tenido este patrón casi metódico de tanto en tanto sacar algún anuncio populista, ¿no? Y lo más común es, oye, ¿por qué no creamos una empresa para esto? ¿Por qué no hacemos una empresa para lo otro, ¿no? ¿Por qué no creamos una empresa de bandera para los peruanos? ¿Por qué no hacemos, no sé, una empresa que se encargue de administrar el gas de camisea? Y decirlo es fácil, ¿no? Las palabras son muy fáciles de decirlo. El problema es estructurarlo. Y las empresas, por este problema de agente, de principal agente, y también por los incentivos y la estructuración y el diseño propiamente de las empresas públicas, tienden a ser ineficientes, tienden a llegar al déficit
en sus cuentas anuales, en sus cuentas presupuestales, ¿no? Y es el Estado que constantemente tiene que, digamos, cubrir esas pérdidas porque se tratan de repente actividades estratégicas, ¿no? Caso del agua. El agua es brindado por empresas públicas municipales, y todas están quebradas, ¿no? Justamente porque se trata de un bien muy esencial que, digamos, en cierta forma tiene su sentido de existencia, ¿no? Pero ya extender eso para cualquier actividad es peligroso, ¿no? Es peligroso. Entonces, en este caso, nosotros estamos en un modelo en el que el Estado tiene un rol subsidiario, es decir, su actividad es remanente. Si es que no es cubierto por la actividad privada o esta actividad es deficiente, ahí el Estado puede entrar a participar previamente una autorización a través de una ley del Congreso, ¿no? Una ley expresa del Congreso y que cumpla un interés público, ¿no? Ese, digamos, es la finalidad. Entonces, vayamos un poco a entrar a definir qué entendemos por actividad de regulación. Primero hay que desligar, ¿no? La actividad de ordenación, perdón, la actividad de regulación con la actividad de policía u ordenación. Son conceptos que inicialmente, originariamente estaban fusionados, o de repente la regulación se entendía dentro de la actividad de policía u ordenación, ¿no? En estas tres clasificaciones que se tenían en el principio o en los inicios del derecho administrativo, ¿no? Esta creación de Palma, que señalaba que la actividad del Estado se dividía en tres, ¿no? Actividad de policía, actividad de prestación, ¿no? Y actividad de fomento. Entonces luego ya las realidades, las transformaciones y las revoluciones también propiamente de la industria llevaron a que se vayan creando nuevas categorías como es la regulación, ¿no? Pasamos de una sociedad de peligro, donde el Estado trataba de buscar o eliminar este peligro, un peligro cero, a vivir en una sociedad de riesgo, que es lo que finalmente estamos todos instalados, ¿no? Aceptamos determinados riesgos porque son más beneficiosos para el crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Probablemente si ustedes quieran eliminar o disminuir la tasa de accidentes de tránsito, pues la salida, digamos, más lógica sería, bueno, probamos que las personas se movilicen por auto. Eso podría ser una medida, pero la consecuencia sería más nociva y más perjudicial, ¿no? Porque hoy por hoy mucha gente no sabe cómo movilizarse si es que no es por avión, si es que no es por auto, si es que no es por bus o si es que no es por moto. Entonces, si tú prohíbes eso para conseguir una eliminación de los accidentes de tránsito, pero a cambio eliminas toda una actividad que genera mayores beneficios que perjuicios, pues evidentemente tu regulación no es la mejor, ¿no? Por eso que vivimos en una sociedad de riesgo. Y por eso que el Estado, ahí entra la regulación, establece regulaciones, ¿no? Te regula los límites máximos de velocidad, te regula o exige que los carros constantemente o cada 2 años, pero pasen por revisiones técnicas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son reglas generales o acciones específicas que interfieren con el mecanismo de asignación del mercado, ¿no? Pero también, bajo un enfoque jurídico, son mecanismos de intervención utilizados por la administración para corregir las fallas producidas en el mercado. A través de técnicas administrativas, se busca garantizar el correcto funcionamiento del mercado, buscando proteger los intereses de los administrados y de la sociedad en su conjunto de interés general. ¿Qué es lo que va a producir la regulación? Te va a obligar a realizar conductas que uno no quiere, que uno no desea, ¿no? Seguramente a nadie le gusta que le limiten la velocidad de su carro en una carretera, ¿no? No es que diga que todos quieran ir a 120, pero seguramente es una elección que a uno le gustaría tomar, si es que voy a 20, si es que voy a 40, si es que voy a 80, pero el Estado, en pos de cuidar o en pos de prevenir accidentes, no solamente automovilísticos, sino también peatonales, pues fija un límite que es el de 40 o el de 30, ¿no? Entonces es una obligación. ¿La tengo que cumplir? Sí, evidentemente la tengo que cumplir. ¿Eso afecta mi derecho a la libertad de tránsito? No, porque todos los derechos se entienden en comunidad, en cumplimiento de un interés general. Hay tres tipos, digamos, hay tres clasificaciones de regulación, ex ante y ex post. Ex ante es cuando se prevé una determinada falla en el mercado y se realiza o se establecen normas, reglas, ¿no? Esto a través de leyes, reglamentos,
planes, técnicas, etcétera. Y ex post, cuando ya se busca corregir una falla, por ejemplo, a través de las regulaciones que realizan los organismos reguladores, ¿no? Te voy a corregir de repente, o de repente también inclusive a través del Indecopi, que busca corregir algún escenario o alguna actividad donde hay una colusión, pues entra a tallar para poder corregir ese tipo de fallas. Social y económica. La social está más pensada en establecimientos de parámetros generales, ¿no? A través de reglamentos, ¿no? Que buscan justamente el bienestar de la sociedad. Y económicas, en sentido estricto, y aquí en el Perú se ha delimitado al ámbito de la regulación tarifaria, ¿no? La tarifa que nos cobran por los servicios que nos brindan de electricidad, agua y saneamiento, infraestructura de transporte y telecomunicaciones son tarifas, son, digamos, un ejemplo de regulación económica. Normativa y conductual. Normativa es cuando la regulación se guía o se introduce a través de normas, ¿no? Yo te dicto una norma y tú la tienes que cumplir. Muchas veces esa norma no funciona o ese mecanismo no funciona porque las personas no es que necesariamente cumplan la normatividad porque la norma lo exige, ¿no? O sea, no somos tan secuenciales o no somos tan automatizados. En cambio, una regulación conductual apunta justamente a la variación de la conducta a través de incentivos. Un ejemplo de esto sucedió con el uso obligatorio del, ah, del cinturón de seguridad de los carros. Aproximadamente, si mal no recuerdo, finales del 2000, ¿no? Fines del siglo XX, inicio del 2000 hasta el 2005, 2010 por ahí, la gente no utilizaba el cinturón de seguridad y la tasa de accidentes y de muertes y de personas que habían quedado en grave estado de salud se había disparado, ¿no? Entonces comenzó una campaña el Estado para tratar de que las personas puedan utilizar o puedan sentir de manera voluntaria la necesidad de utilizar estos cinturones de seguridad a través de una campaña publicitaria. Es decir, buscaban cambiar la conducta, pero no a través de una imposición, sino más bien de un convencimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que mostraban? Mostraban avisos publicitarios, videos donde mostraban a un niño llorando porque su papá se había muerto y la causa de la muerte había sido no el choque, sino que el papá no había utilizado el cinturón de seguridad y eso había provocado su muerte. Entonces, la población se concientizó, además de la regulación normativa, y hoy por hoy casi por costumbre o por instinto, todos al subir a nuestro auto, automáticamente nos ponemos el cinturón de seguridad. Eso hace 20, 25 años no era así. Nadie utilizaba. O sea, yo del 100% de peruanos con auto, probablemente el 95 no utilizaba el cinturón de seguridad. Pero eso cambió. Luego, en el tema de las teorías de regulación, digamos que la actual y la que nos importa a nosotros es la teoría económica de la regulación, ¿no? Que es la imposición de tasas, de tarifas, para que las empresas que obtienen una concesión para poder brindar el servicio público no puedan cobrar el precio que se les antoje, ¿no? Dado que están o funcionan en un monopolio natural y por lo tanto se le establece o se le concede un monopolio legal, son los únicos agentes o son los únicos competidores económicos en ese mercado o en ese sector. Entonces, si ellos quisieran, nos podrían cobrar el precio que se les antoje. Entonces, ahí el ente regulador, el organismo regulador, entra a establecer una tarifa, es un precio administrativo, y le dice, tú no vas a poder cobrar más de lo que yo te estoy indicando o de lo que yo te estoy ordenando. Este precio que yo te estoy fijando, esta tarifa, contiene los gastos que tú vas a asumir y también tus utilidades, ¿no? Producto de esa sumatoria, tú vas a poder cobrar la siguiente tarifa a las personas. ¿Cómo las empresas buscan obtener mayores réditos o mayores ingresos? Pues buscando la eficiencia, ¿no? Siendo eficientes en su estructura y en su proceso de producción, pues probablemente van a reducir el espacio que le asignan a los gastos, ¿no? ¿No? Digamos que la tarifa es de 2 soles, ¿no? Y esta tarifa de 2 soles se compone de 1,50 sol los gastos, digamos, o los egresos de la empresa y 50 céntimos son sus ganancias.
¿no? Por cada sol. Entonces, si tú quieres obtener mayores réditos, pues ese sol 50 que inicialmente yo destinaba a mis egresos, pues lo puedo bajar a un sol 20 o a un sol 10. Entonces estoy ganando 40 céntimos de ingresos que finalmente me van a ayudar a obtener mejores réditos. Ese, digamos, es el esquema de incentivos que se establece a través de la tarifa, ¿no? En mercados, digamos, donde existe un monopolio natural. Bien, ahora, ¿cuáles son las entidades reguladoras, no? Propiamente reguladoras. Si nos ceñimos a lo que está previsto en la Ley Marco de Organismos Reguladores, solamente tenemos cuatro. Solamente cuatro. El OCITRAN, el OCINERMIN, SUNAS y OCIPTEL. Normalmente se le conoce como, si ustedes en algún momento se les olvida, recuérdense, los tres ositos más SUNAS. Ocitran, Ocinermin, Ociptel y SUNAS, ¿no? Ocitran, ¿qué actividad regula la infraestructura de transporte? No regula el transporte propiamente como servicio. Eso anteriormente lo regulaba, o mejor dicho, lo supervisaba y fiscalizaba Sutran, ahora la ATU, ¿no? Entonces, la OCITRAN lo que regula es la infraestructura de transporte. ¿Cómo esto se manifiesta en los aeropuertos? Las tasas que ustedes pagan, las fija el OCITRAN para el aeropuerto y para los aeropuertos del Perú, en los puertos, también en las carreteras, ¿no? En las garitas, estos peajes que nosotros pagamos si nos vamos al sur o si nos vamos al norte, son fijados por el OCITRAN, ¿no? Para que las empresas puedan cobrar en una área que está concesionada y donde solamente participa una empresa, ¿de acuerdo? El Ocinermin. ¿Qué es lo que regula el Ocinermin? Electricidad y gas natural. Ese es su ámbito de actuación. Ocitel, telecomunicaciones. Y SUNAS, agua y saneamiento. Ese, digamos que en sentido estricto, son los organismos reguladores que pueden ser calificados de esa manera. Ahora, en el sentido amplio del término, existen otros organismos reguladores, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, INDECOP, ISUNAFIL, SUNEDU, OEFA, SENASA, la SBS, la SMB, CERFOR, DIGEMIT, CERNAM, CINEACE, INACAL, etc. Hay un sinfín de entidades que regulan en el sentido de que te imponen obligaciones que no necesariamente las personas estén dispuestas a cumplir, pero que lo tienen que hacer, ¿no? Hay una pregunta de Gerson Santander. Sí, Gerson, te escucho. Creo que no están habilitado el micrófono, pero si me preguntas por el chat, te lo respondo. Sí, creo que no están habilitados. Bueno, yo no tengo la administración del micrófono, pero si me lo preguntas por el Sí, chat, te lo respondo. sí, sí, profesor, buenas tardes. Una pregunta. Sí, ahora ¿Habrá sí. habrá alguna entidad que regule a todas estas entidades reguladoras? Gracias. No, no existe una entidad o una macroentidad que aglobe o aglutine a todas estas empresas o estas entidades reguladoras, ¿no? Y lo estoy diciendo en el sentido amplio, porque la regulación no funciona de esa manera, ¿no? Además, no podría existir una entidad que aglutine a todas porque cada una de ellas tiene un ámbito de regulación, un ámbito específico, una actividad, ¿no? No podría haber una entidad que, digamos, aglobe a todos a los organismos reguladores, porque luego cómo podrías desempeñarte en cada uno de los ámbitos, ¿no? De saneamiento, de telecomunicaciones, de electricidad, etcétera, ¿no? Por eso que el diseño está pensado para que una entidad reguladora eh, despliegue sus actividades, sus funciones en un ámbito concreto, por especialización. Entonces, a tu pregunta, en el Perú no existe, ¿no? En España creo que se quiso fusionar los temas de competencia y de telecomunicaciones en una sola entidad. No me acuerdo bien cómo funciona allá, pero creo que allá creo que es la autoridad, no recuerdo muy bien, pero en España creo que existe una de ese tipo, ¿no? Y en México se han ido al revés.
En México, los organismos reguladores se han convertido en organismos constitucionalmente autónomos, todos, ¿ah? O la mayoría de ellos, por una cuestión de lo que se discute ahora, ¿no? Ustedes saben que ahora se está discutiendo que si el Indecopi debe ser un organismo constitucionalmente autónomo para proteger, para blindarlo de su autonomía y su libertad de decisión y que no sea capturado por los gobiernos de turno o que se apliquen políticas de los gobiernos de turno, ¿no? Mira, en México justamente esa discusión se llevó a cabo hace 10, 15 años y hoy por hoy ellos están discutiendo si se debe mantener todavía ese diseño institucional de cada organismo regulador debe ser un organismo constitucionalmente autónomo. Yo creería que existen otros mecanismos institucionales o de diseño, ¿no? Para poder asegurar o garantizar la autonomía de estas entidades, ¿no? Más que convertirlos en organismos constitucionalmente autónomos. Una autoridad reguladora de salud. Mira, normativamente no hay una autoridad reguladora de salud. Lo que hay es una entidad que se encarga de fiscalizar, supervisar, sancionar y normar en temas de los servicios de salud, que es su salud, ¿no? Que anteriormente estaba estas funciones en el Indecopi y luego con la creación de su salud, creo, o mal no recordar, en el 2015, 2014, por ahí, se traspasaron, pero su salud, como te digo, entraría en este paquete de otros reguladores en comillas, entre comillas, porque en la ley marco de organismos reguladores no está señalado. En la ley marco de organismos reguladores solamente están indicados estos cuatro, OCITRAN, OCINERMIN, OCITEL y SUNAS. Lo demás, no. O sea, por las características, por la definición que yo les sigo comentando, uno podría decir que son organismos reguladores o que son entidades que tienen función reguladora, no porque fiscalizan, no porque tienen un objetivo de solucionar las fallas del mercado que se puedan producir en determinadas actividades, ¿no? Pero estrictamente no son, salvo los cuatro mencionados anteriormente. Sí, Gerson. Sí, muy buenas tardes. Una pregunta. La entidad reguladora de la SUNEDU, digamos que en una universidad X, una universidad privada, que este profesor, digamos, no ha recibido, no tiene maestría, no tiene eh, eh, una enseñanza, cómo enseñar en una universidad y, y que su enseñanza es pésima, ¿no? Y la SUNEDU en este caso puede intervenir, sancionar a ese docente y a esa universidad, quitarle la licencia. Gracias, la Eh, SUNEDU. ya. Gracias. Mira, a ver, vamos por partes. Las universidades tienen autonomía reconocida por la Constitución política. Las decisiones internas les compete única y exclusivamente a las universidades. En los temas de ascenso, promoción, contratación de profesores, le compete exclusivamente a las universidades, ya sean privadas o ya sean públicas. Ahí la SUNEDU no interviene. ¿Dónde interviene la SUNEDU? En la prestación del servicio, en la calidad. Entonces, si tú eres estudiante y tú crees que la calidad que te ha brindado una universidad en la que te encuentras no ha sido la idónea, ¿no? O te has sentido estafado, vamos a decirlo así, te has sentido estafado porque lo que te prometieron no se ha cumplido, pues puedes acudir a la SUNEDU y decirle que el servicio prometido no ha sido satisfactorio, ¿no? No ha habido calidad. Entonces la SUNEDU va a sancionar a la universidad, pero no le va a obligar o no le va a indicar que despida o no contrate o no le renueve el contrato al profesor X, ¿no? Eso no lo puede hacer la SUNEDU. Ahora, en concreto, con el tema de la conservación del puesto de los profesores que no cumplen con la ley, recién hace unos días el Congreso ha promulgado una moratoria, ¿no? Para que todavía hasta el 2023 los profesores que anterior a la publicación de la ley universitaria del 2015, o del 2000, sí, del 2015,
y que ya eran considerados profesores o que trabajaban y desempeñaban como profesores, pero que no contaban con la maestría, podían seguir trabajando, ¿no? Van a poder seguir trabajando hasta el 2023 para que puedan adecuar su situación, es decir, para que puedan obtener el grado de magíster y con eso mantener su plaza de docentes, ¿no? O en todo caso, la plaza también de profesor, si es principal, si es ordinario o si es auxiliar, ¿no? Pero esto es hasta el 2023. Yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que ya demasiado tiempo se le ha dado, ahí creo que hay una cuestión que no está siendo todo totalmente transparente. A ver, otra pregunta. A ver. ¿Quién fiscaliza y regula los precios de primera necesidad que es conveniente para el consumidor, que es la ciudadanía? Ya, entiendo que tu pregunta apunta a los precios abusivos, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo más común es que en fechas navideñas o fechas importantes los precios tienden a subir, ¿no? Y a veces son precios descabellados, ¿no? Mira, no hay una entidad que se encargue de fijar precios porque nuestra constitución no permite la fijación de precios. El Estado no puede fijar precios. Eh, Te pueden cobrar lo que quieran. Las personas te pueden cobrar lo que quieran. ¿Qué es lo que sucede? ¿O cuál es el mecanismo de asignación, ¿no? O de elección. Si, a ver, si tú vas a una tienda de abarrotes, ¿no? Y el kilo de arroz te cuesta 4 o 5 soles, de repente te parezca muy caro. Entonces vas a buscar a otra tienda. Y de repente esta tienda te lo ofrece a 3 soles. Y sigues buscando y vas a otra tienda y encuentras de repente el kilo de arroz a 2,80 o a 2,50. Entonces, en función a tu bolsillo, a tu solvencia, vas a poder elegir entre estas tres opciones, ¿no? Probablemente si estás buscando simplemente un arroz y no te importa mucho la marca o otras características, pues vas a optar por el arroz de 2,80, ¿sí? Entonces, digamos, eso sucede en una situación ideal, óptima de funcionamiento del mercado. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un desequilibrio? ¿No? Que los precios suben. Los precios suben de manera generalizada, y ahí es donde mucha gente señala o empieza a pedir que el Estado intervenga. Pero lamentablemente el Estado no tiene esa potestad o esa facultad de fijar los precios. Así que lo que el Estado tiene que entrar a revisar o tratar de solucionar es encontrar las causas de esa alza del precio. Si es que las causas llevan a identificar que existe una situación de especulación, pues probablemente esas personas van a ser sancionadas administrativa y penalmente. Si es que las causas implican, entonces, de repente una escasez de algún producto o de repente una situación extraordinaria, como pasó con la pandemia, pues el Estado tiene que hacer un desembolso, de repente subsidiar para que los precios de primera necesidad bajen, ¿no? Pero la fijación de precio no es una potestad que tenga el Estado. Y ahora, yo les explico, y ustedes dirán, no, pero el Estado debería poder fijar los precios. Bien, o sea, no hay ningún problema. Hay otros ordenamientos jurídicos donde el Estado fija los precios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice la evidencia? No solamente la evidencia jurídica, sino la evidencia económica y científica. Que los estados o los ordenamientos donde el Estado tiene la capacidad de fijar precios han entrado en una situación de bancarrota. El mejor ejemplo es Venezuela, o el otro ejemplo es Ecuador, y el otro ejemplo que también está llegando a ese punto de no retorno es Argentina, donde el Estado se encarga de fijar el precio, ¿no? Yo te mantengo el precio a 1 sol del kilo de arroz. ¡Ey! Toda la población feliz. El Estado, el precio de arroz nunca sube, pero ese es un precio artificial, es un precio ficticio, porque de repente el precio real es de 8 soles, y al final tú terminas pagando, porque eso sale de tus impuestos. Esos 7 soles que el Estado está subvencionando, ¿de dónde crees que sale? No sale, no, el Estado no se lo inventa. Y si se lo inventa, entra en ese terreno peligrosísimo, que es la maquinita, que es la producción de dinero, de billete.
la producción de billetes se genera a partir de las reservas que tiene el Estado. Tú no puedes generar más porque ese dinero es artificial. O sea, y nos vamos a volver en lo que pasa en Venezuela, ¿no? De que, no sé, creo que los venezolanos tienen un paquete, un fajón así de dinero que al cambio en soles solamente son 10 céntimos. Entonces, por eso es que no es conveniente que el Estado tenga esa potestad de fijar precios, ¿no? Salvo en los monopolios naturales, ¿no? Que es el tema que estamos analizando aquí. Ujú. Claro, pero lo que pasa, como te digo, ¿no? A ver, el gas es GLP, ¿no? O es el gas licuado de petróleo o es el petróleo. ¿Qué pasa ahí? Que ese gas es importado, ¿no? Y las reservas que hay en el Perú o sea, nosotros no somos un país petrolero, nunca lo hemos sido, más allá de que siempre se haya tenido esa idea o siempre nos hayan hecho creer que somos un país petrolero. Nosotros, el Perú no es un país petrolero. Las reservas que tenemos son poquísimas en comparación a lo que se maneja en el mundo, ¿no? Un país petrolero es Venezuela, un país petrolero son los países árabes, Estados Unidos, México, esos son países petroleros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que importar porque lo que tenemos aquí no satisface la demanda interna. Entonces, las fluctuaciones de esos precios hacen que suba el precio del gas, ¿no? Y la inestabilidad también, el cambio del dólar, la volatilidad, qué sucede en China, o sea, cualquier movimiento, por más pequeño que sea en las bolsas internacionales, hace que el impacto sea mayor o menor en cualquier país, sobre todo como el nuestro, ¿no? Ahora, los productos de primera necesidad, como les digo, ¿no? Eso tiene que ver con una política fiscal que... Y esto sí no es una cuestión propiamente de este gobierno, sino que ya hace 2 gobiernos atrás venimos pasando estos problemas porque no tenemos una estrategia para poder sostener, ¿no? O sea, lo único que hemos hecho es aguantar, 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 porque tenemos reservas que, bueno, ahora ya no son tan grandes por el hecho de que se ha hecho un desembolso enorme para los bonos y todo eso, pero nuestras reservas son las que nos han permitido tener una, digamos, estabilidad financiera, monetaria, ¿no? Que ha evitado que los precios se disparen a más. O sea, si ustedes creen que los precios están altos ahora, bueno, en realidad, si es que el Estado no hubiera intervenido, si es que el BCR no hubiera intervenido, los precios estarían el triple o el cuádruple. Y ahí sí estaríamos en una situación bastante crítica. Entonces, por eso es que yo les digo, y esa es una posición muy personal, que el Estado no debería tener esa capacidad de fijación de precios. Al principio, créanme, al principio es todo felicidad. Como les digo, un Estado que tiene esa arma es como un mono con metralleta, porque va a fijar precios para todo, para los productos de primera necesidad, efectivamente, porque eso va a generar simpatía, satisfacción, alegría en la población que va luego digamos, a transformarse en un crecimiento de la aprobación del presidente o de su gabinete, ¿no? Ya, pero el problema es que eso no es sostenible en el tiempo. Como les digo, ¿no? Yo te puedo mantener el precio del arroz o del aceite a 1 sol, a 2 soles, ¿no? Por 5 años, pero realmente ese es el precio, o sea, para nada, no, ese aceite que te cuesta 9 soles y el Estado lo subsidia o lo subvenciona, ¿no? A 1 sol, pues evidentemente hay 8 soles que tú no sabes de dónde sale, ¿no? Pero que el Estado lo cubre con nuestro dinero, con las arcas, con los fondos públicos, y que cuando se le acabe, lo que hace es crear todo un panorama, un ambiente de creación artificial y comienza a emitir billete, 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 que a la larga vas a tener tanto billete, pero eso no significa que eres millonario, al contrario, te estás volviendo más pobre. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuando se reclama que el Estado fije los precios, ¿no? No funciona así, las reglas del mercado no funciona así y no tiene nada que ver con que el Estado sea o no sea eficiente o que el modelo funcione o no funcione.
los lugares donde el Estado ha tenido esta potestad, esta capacidad, son países quebrados. Pueden hacer ustedes, si no me creen, pueden hacer la revisión de todos los países donde se aplica este tipo de políticas y van a ver que no estoy mintiendo. Bien, sigamos. Un tema que quería comentarles son sobre las fallas regulatorias. Perdón. ¿Qué son las fallas regulatorias? Así como hay fallas de mercados que se generan propiamente de las dinámicas que existen o que se producen de las interacciones de los agentes económicos en una actividad económica en concreto, las fallas regulatorias son aquellas que se producen por las regulaciones o las sobreregulaciones o las infrarregulaciones que el Estado aplica o implementa, ¿no? Por eso que son efectos generados por las regulaciones que no se condicen con los objetivos esperados. Esto es ineficacia, ¿no? Efectos generados por regulaciones a un costo que no es razonable, que también nos lleva a la ineficiencia. Efectos generados por regulaciones que no solamente son inefectivas, sino que generan el efecto contrario. Es decir, yo implemento una regulación y ni siquiera consigo el objetivo para el cual fue implementada esta regulación, sino que además genero el efecto contrario, o de repente lo agravo, ¿no? O que son regulaciones insuficientes, o que son regulaciones excesivamente represivas. Entonces, estos tipos de fallas de regulación son también mecanismos que se producen en un estado regulador, ¿no? Así como hay fallas de mercado, hay fallas regulatorias, ¿no? ¿Cuáles son ejemplos de fallas regulatorias? Por ejemplo, el escalamiento, incentivos no intencionales, cumplimiento creativo, etiquetado, o también llamado labeling, desplazamiento, entre otros. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos para poder explicar. Escalamiento, las cosas salen peor. Digamos que ese es el lema o ese es el eslogan. Ejemplo, filtros de contaminación, ¿no? ¿Qué es lo que pasó o cómo se puede explicar este tipo de fallas regulatorias, ¿no? El Estado obliga a que todos instalen equipos de controles de emisión en los nuevos vehículos, ¿no? Entonces las empresas concesionarias lo que hacen es, evidentemente, cumplir con esta regulación porque el Estado las obliga, pero eso implica un incremento en el costo de los vehículos, de los automóviles, que hace que solamente pocos consumidores compren nuevos autos, ¿no? Por ejemplo, si tu auto te costó o te costaba $12,000, que es una sub, te costaba $12,000, con esta nueva regulación va a hacer que el precio llegue a $14,000 o $15,000. Entonces, de repente, de esas 100 personas que estaban dispuestas y que contaban con la capacidad adquisitiva para comprar esos autos a $12,000, de repente hay 50 personas solamente que van a poder pagar esos 15,000 a los que se ha llegado con esta nueva regulación, ¿no? Entonces, ¿qué has conseguido ahí? Uno, ¿no? Que la gente no renueve sus carros, es decir, que sigan manteniendo los automóviles contaminantes, ¿no? Y que además disminuya el nivel de adquisición de los autos nuevos. Por lo tanto, tu regulación no solamente ha sido ineficiente e ineficaz, sino que ha sido también, o que ha generado el efecto contrario. Este es un ejemplo de escalamiento. Luego, incentivos no intencionales, el efecto del fruto prohibido. El ser humano, por su propia condición humana, nos encanta hacer todo lo que nos prohíben, desde pequeños. Nuestra mamá nos dice, no metan la mano en el enchufe, y por curiosidad, por darle la contra, o quién sabe Dios qué otra razón, terminamos metiendo los dedos en el enchufe, para averiguar, o de repente hasta que descubramos que eso nos genera un dolor indescriptible, ¿no? Entonces, eso sucede hasta el último día de nuestras vidas. Ejemplo, se prohíbe poseer para consumo propio más de 8 gramos de marihuana. Bueno, las personas lo van a hacer exactamente, no van a cumplir eso, lo van a hacer al revés, van a tener más, justamente para averiguar cómo es la marihuana, por qué hay esta prohibición. Entonces, lo que se provoca es el efecto contrario, ¿no? Y también pasó con la prohibición del alcohol, ¿no? En Estados Unidos, en la década de los 20, ¿no? Los americanos creyeron que prohibiendo el alcohol iba a eliminarse la prostitución, la criminalidad, las mafias y todo, pero le apuntaron mal
al blanco. Y lo que provocó fue que al contrario, los índices de criminalidad se disparasen porque se crearon mafias para traficar el alcohol, porque la gente seguía consumiendo alcohol. No porque te digan no consumas alcohol, lo vas a dejar de hacer, ¿verdad? Lo hemos visto también en las prohibiciones que se establecieron en la pandemia. Nos dijeron, no salgan después de las 10. Bueno, hay mucha gente que los seguía haciendo. No hagan reuniones en tu casa, mantengan el distanciamiento social. La gente se reunía, armaba sus fiestas, etcétera, ¿no? Entonces, es una cuestión que ya nos viene con una serie de ejemplos que nos demuestran que este tipo de regulaciones en realidad no funcionan. Adaptación creativa. Ustedes pueden ver ahí un mototaxi de una persona que evidentemente está cumpliendo 2 o 5 prohibiciones vehiculares, de tránsito, ¿no? Porque primero está llevando un paquete en un vehículo que no soporta ese tipo de peso. Segundo, está llevando un, es un bidón de gas, ¿no? Sí, es un bidón de gas, efectivamente. Entonces, imagínense que se cae, está cargado, se revienta, explota. No solamente explotan ellos, explotan todos los que están a su alrededor. Entonces, hay una serie de provisiones que han sido alteradas y han sido incumplidas justamente por la famosa adaptación creativa, que aquí le llamamos criollismo, ¿no? Ser criollo. El peruano es el más criollo, el peruano es el más vivo de todo el mundo, ¿no? Aquí vemos a otra persona, ¿no? Que miren cómo ustedes, en lugar de invertir o de pagar o de, mejor dicho, sustituir este cinturón de seguridad que evidentemente está mal logrado, lo que hace es lo coloca, creo que es un gancho, y con eso se evita el costo de comprar uno nuevo, ¿no? Pero eso no le va a proteger ante un choque. Si ocurre un choque, probablemente eso se termine reventando y la persona termine, en el peor de los casos, falleciendo. Etiquetado o estigmatización, ¿no? Una regulación que identifica a un sujeto como propensos al incumplimiento puede facilitar la internalización de esa identidad. Esto es lo que sucede, eh, por ejemplo, una manifestación de este tipo de fallas regulatorias se da con los estados de emergencia o el estado sí, el estado de emergencia que están decretados en algunos distritos, o creo que todo el Callao, ¿no? ¿Por qué se decretó ese estado de emergencia? Porque la criminalidad había aumentado en el Callao, ¿no? Habían problemas de sicariato, de ajuste de cuentas, tráfico de drogas, prostitución, etcétera, ¿no? Entonces lo que hizo el Estado fue declarar en emergencia a todo el Callao. Y la pregunta es, ¿todo el Callao se les tiene que considerar como criminales? Evidentemente la respuesta es que no, pero producto de esta estigmatización, mucha gente va a empezar, o seguramente ya empezó, a incurrir en conductas delictivas o criminales, porque uno puede pensar, si ya me consideran criminal, si ya me consideran delincuente, a pesar de que no lo soy, pues probablemente lo termine haciendo, ¿no? Justamente para darle la razón. Sí, y de igual forma me van a seguir considerando de esa manera. Entonces es una falla regulatoria que se suele configurar en este tipo de situaciones. Desplazamiento. Este es el caso de las combis. En los años 90, en Japón, el país, Japón, dio de baja a un parque automotor, creo, de combis y de vehículos que eran altamente contaminantes, porque justamente querían hacer una renovación completa, ¿no? Entonces ellos dijeron, su regulación fue, se prohíbe este tipo de vehículos con determinadas características en todo el territorio de Japón. ¿Ok? Entonces Japón obedecieron, pero ¿qué pasó? Que trajeron todos esos vehículos al Perú, ¿no? Alguien dijo, ¿y qué país ahora podrá recibir estos vehículos? Y el Perú fue el primero que levantó la mano. Acá tráiganlo, nosotros necesitamos vehículos. No nos importó que estos vehículos eran altamente contaminantes o que tenían timón cambiado, no nos importó, ¿no? Simplemente dijimos, ok, hay un vehículo a bajo costo que van a poder comprar los peruanos, las combis y otros carros, ¿no? De segunda, que lo vendían a por montones y casi a granel en Tacna, en la zona franca, pero era porque habían sido desechados y prácticamente prohibidos en sus países de origen, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de falla regulatoria denominada desplazamiento, y por eso que tenemos el parque automotor que tenemos, ¿no? Vehículos antiguos, altamente contaminantes,
¿no? Con tecnologías ya desfasadas, ¿no? Y que además han tuburizado nuestro servicio de tránsito, ¿no? Eh, bueno, esto es, por último, lo que les había explicado sobre la, las fallas regulatorias o la actividad de regulación. Entonces vamos a terminar por definir qué entendemos por actividad regulatoria. La actividad regulatoria en su sentido amplio es cualquier acción o cualquier conducta o cualquier regla que el Estado o una entidad administrativa impone a un particular para que se pueda generar la protección o se puede evitar la creación de un riesgo innecesario para la sociedad, ¿no? Esa, digamos, es la descripción o la concepción general, amplia. Pero, de acuerdo a la normativa, la, el concepto de regulación viene a ser, o está emparentado, o está emparejado a la regulación propiamente tarifaria o económica. Y por eso es que existen estos cuatro organismos reguladores, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos hecho, digamos, el acercamiento, la aproximación al tema de la actividad regulatoria. Ahora vamos a entrar al marco institucional de los organismos reguladores en el Perú. Como yo les dije, para esto solamente tenemos que revisar. Para esto solamente tenemos que revisar la ley marco de organismos reguladores, ¿no? Que es la ley 27332, para poder identificar cuáles son los organismos reguladores que están así calificados, están considerados como propiamente en nuestro país, ¿no? En una interpretación sistemática o de la lectura sistemática con la ley orgánica del Poder Ejecutivo, nos damos cuenta de que los organismos reguladores solamente son cuatro, ¿no? Son organismos reguladores, el OCITRAN, SUNAS, OCIPTEL y también OCINERMIN, ¿no? Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de estos organismos reguladores? Los organismos reguladores son entidades con personería jurídica de derecho público, es decir, son entidades administrativas, no son entidades privadas, son entidades administrativas que tienen una personería jurídica, es decir, tienen una diferenciación entre los distintos órganos o organismos que están estructurando el Estado, la estructura del Estado peruano. Son organismos públicos que están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, pero no quiere decir que sean, digamos, a ver, ¿cómo se le puede explicar? Eso no significa que la PCM maneje los destinos de estos organismos reguladores, simplemente están adscritos a nivel organizativo estructural, están adscritos en toda la estructura, en todo el organigrama del Estado, pero no es que la PCM decida o propiamente regule tras bambalinas, ¿no? Tienen autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, ¿no? Justamente la idea de que estos organismos tengan o gocen de este grado de autonomía es para que estén exentos de cualquier influencia externa proveniente del gobierno de turno, ¿no? Para que en realidad los organismos reguladores, o sea, los organismos reguladores no es que ellos van a ejercer el papel del sheriff o del malo, ¿no? Y que van a constantemente estar sancionando o están coactando a las empresas. Los organismos reguladores, ellos cumplen una función y solamente una función por encima de las que también cumplen, que es regular o asegurarse el correcto funcionamiento del mercado, ¿no? Ya sea que vengan por intervenciones o influencias del propio Estado, como que también provengan de fallas generadas por los agentes económicos. Entonces, en ese sentido, el organismo regulador debe gozar de una autonomía para poder ejercer sus funciones o estas actividades de manera plena, ¿no? Y sin ningún tipo de intervención. Y para eso que también hay un diseño, ¿no? Hay toda una estructura que de alguna forma les permite gozar de esa autonomía y que eh, no se vean afectados por decisiones, ¿no? No es que el presidente dice, ok, ahora ustedes van a, no sé, pues, o Sinermin, ustedes vayan ahora y quiero que sancionen a esta empresa, ¿no? Por haber hecho esto. No, no funciona de esa manera.
no es el diseño como el cual han sido creados. Todo esto está señalado en el artículo 2, como les dije, de la Ley Marco de Organismos Reguladores. Ahora, ¿cuál es el marco normativo aplicable? Es la Ley Marco de los Organismos Reguladores. Ya les comenté que son 4 los organismos reguladores que están detallados expresamente en la norma, ¿no? Ahora tengo una pregunta por aquí. ¿Cuál sería la causa que el SENASA quite las frutas de las personas que llevan o envían en pequeñísimas cantidades de la provincia de la capital? ¿Me podrías describir un poco más cuál es la situación o cuál es el escenario por el cual le decomisan? Entiendo que es un decomiso que hace la SENASA a estas personas. Entiendo que sería a través de las encomiendas, pero no tengo muy claro con lo, o sea, con lo que me has descrito, no me queda muy claro. Si me lo comentas o me lo amplías, puedo darte una... Sí, creo que levantando la mano te pueden dar el micro, Sechi. Sí, levanten la manito y yo le doy el acceso. ¿Está activo su audio? Señor, buenas tardes. Una consulta. Yo cuando venía de Amazonas, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Cuando yo venía de Amazonas a Lima, bueno, por casualidad me fui, mis padres son de Amazonas, y me dieron mis hermanos algunas frutas, ¿no? Para llevar plátano, mango. Eh, ¿Qué le pusieron? A ver, en total habrá sido 50 kilos. Pero acá a la altura de Trujillo, Senasa me paró, y también la Sutran, y me revisó la maletera y me lo quitaron todas las frutas. ¿Mm? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿O Pero cómo le puedo dieron, yo sacar un permiso? le dieron una explicación de por No, no, qué... simplemente levantan el capó y dicen que está llevando frutas, le digo, frutas para mi consumo, que están enviando a mi familia, para mi madre, que está acá en Lima, para mis hermanos. No, usted no puede llevar frutas, señor, porque está prohibido, tiene un regulador del SENASA para que no se contaminen las demás frutas de acá en la capital, etcétera, etcétera. Cosa que es un poco incoherente, ¿no? Mire, ese tipo de intervenciones evidentemente es irregular, porque para empezar le tendrían que haber generado una papeleta, ¿no? Tendrían que haberle indicado, tendrían que haberle dado un documento o una papeleta en donde le indiquen el motivo del decomiso, porque ustedes le están decomisando y entiendo que ni siquiera le han devuelto el dinero que usted gastó en principio, ¿no? A pesar de que haya sido un regalo de su familia. No le han devuelto el importe del costo de esas frutas. Entonces, eso es un decomiso ilegal. Y usted lo que debe hacer o debió haber hecho era primero pedir que se identifiquen esas personas y luego hacer una denuncia porque ese tipo de acciones no está permitido. Además, ¿cuál es el supuesto por el cual se le está decomisando? SENASA te podría decomisar si es que existiese una prohibición en una área, ¿no? O que usted esté transportando semillas o frutas o de repente alimentos que no estén en temporada o que de repente hayan sido, no sé, pues no sé, hayan sufrido algún tipo de contaminación, entonces te pueden decir, mira, en esta zona, tú provienes de una zona donde existen indicios, están haciendo exámenes para ver si es que la fruta no ha sido contaminada, entonces por prevenir la salud de las personas o de los potenciales consumidores, ¿no? Te estamos decomisando esto para hacerle unos análisis, ¿no? O de repente otro tipo de situaciones parecidas a la que te comento, pero así de la nada, simplemente porque estabas transportando fruta, porque ni siquiera hay un límite en los kilos, ¿ah? O de repente Sunat te podría haber pedido, ni siquiera ya, pero digo, en el supuesto negado, en ese supuesto hipotético, Sunat te podría haber cobrado un impuesto por una cantidad, porque de repente no es para consumo humano, sino es para ya venta. Podría ser, pero Senasa no le veo, o sea, en lo que me comentas no le veo el sentido de por qué te han decomisado eso. A mí me parece que es un decomiso de manera irregular, porque uno, no te han indicado de manera específica cuál es el supuesto por el cual te están quitando esa mercadería,
Dos, no te han indicado cuál es la norma o cuál es el supuesto de hecho normativo que le permiten a ellos realizar ese tipo de acciones. Y tres, es una responsabilidad que ni siquiera te la han devuelto, ¿no? Entonces, me parece ahí que lo que corresponde, si es que todavía estás a tiempo y ha sido, si está fresco el asunto, es acudir a la oficina y plantear una denuncia contra estas personas, ¿no? Y que te devuelvan el importe, porque ese dinero no te lo han devuelto, me imagino. Claro, pero sí, por eso decía, ¿no? O sea, determinada clase de frutas, pero lo que me comenta tu compañero es que era fruta de pan llevar, ¿no? Eran plátanos, eran, o sea, no eran, no sé, pues, no era sachainchi, cosas de ese estilo, ¿no? Y aparte, según me dice, por los datos que me ha comentado, es que en la zona donde él ha estado, que entiendo que es Amazonas, ¿no? No había una declaratoria de bichos o propagación de alguna, no sé, pues, de alguna plaga que le haya permitido hacer eso. Por ello yo estoy hablando en teoría, pero si en la zona, ¿no? Como tú dices, ha habido una declaratoria administrativa, ya sea de la municipalidad, del gobierno local o de la autoridad competente, de que en ese sector había una plaga de algún bicho o lo que sea, pues sí, hay un fundamento, pero como me lo está comentando, no ha pasado nada de eso. Ujú. Otra consulta, doctor. Este, Sí, Cuando, bueno, en la pandemia se ha dado muchas cosas. La gente ha ido transitando en sus carros particulares a diferentes partes del país, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, justamente a la altura con Chimbe, la Sutran me para y me dice que estoy haciendo transporte público. Le digo, pero mi vehículo no es transporte público, mi vehículo es particular. No, pero el que está es un copiloto, es un pasajero. Y le digo, ¿cómo usted demuestra que ese es un pasajero? Este, Se facultaron en pedirle documentos a mi hermano. Se dieron cuenta que era mi hermano y me dijeron, pero usted está cobrando la carrera. Me quisieron poner una papeleta y creo que me la han puesto, ¿no? Porque no he revisado muy bien la página web de la Sutran, ¿no? O sea, te ponen la papeleta y te dicen si quiere usted vaya a reclamar a donde usted o quéjese a donde más le plazca. Es un poco dificultoso lidiar con el sistema supervisor, en este caso Sutran, ¿no? Porque te quitan los papeles aduciendo estos detalles. Incluso hacen un ventríloco ellos de que eh, hace una grabación para tener el medio probatorio, ¿no? Diciendo, por ejemplo, señor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Fulano de tal. ¿Le está haciendo el taxi, sí o no? Y el mismo supervisor se contesta, cambiando el sonido de voz. Ese es el medio probatorio para ponerte la papeleta. Y como a veces uno está apurado, no tiene medio probatorio para refutar esa situación, es que te coloca la papeleta. Y la papeleta es de 800 soles, más o menos. ujú. Pero ¿quién te la puso? ¿Policía de Eso no me ha carreteras o pasado. Sutran? No, la Sutran con un policía de tránsito. Ah, ok, ok. Ya, mira, Yo no en esos casos que son bastante eh, reiterados, ¿no? Sí he podido tener conocimiento de que son bastante reiterados, sobre todo en carreteras, donde parece que se generan situaciones de abuso por parte de las autoridades. Eh, Mira, si te llega a volver a suceder eso, yo te recomendaría que también grabes también el accionar de esta persona y también le pidas identificarse. Es clave que tú le pidas identificarse a la persona que te está interviniendo y que esa persona te indique de manera expresa y clara cuál es el motivo por el cual te está deteniendo o te está paralizando. No te puede paralizar de manera arbitraria porque se le da la gana. Y ojo, que si no tiene esa competencia para poder hacerlo, o sea, porque simplemente dijo, bueno, ya soy de la Sutran, ahora voy a parar a los carros porque soy de la Sutran,
no necesariamente tiene esa función, o sea, son funcionarios o son inspectores que deben tener esa condición y el policía de carreteras también debe tener esa función. Entonces, cuando tú le cuestionas de esa manera, vas a poder saber si es que tienen o no tienen la competencia, ¿no? Y ellos saben, o sea, las personas que te intervienen saben si tienen o no tienen. Esto también sucede acá en Lima, ¿no? Cuando un patrullero te detiene en tu auto, lo cual está prohibido porque los patrulleros per se no pueden detenerte, salvo que estén en operativos donde participe un oficial a cargo y que cuenten con un permiso o una resolución que autorice el operativo. Tú le dices que se identifique, los grabas y le preguntas cuál es el motivo de la detención. La mayoría de ellos terminan por dejarte ir, porque también saben de que tú ya, en realidad las personas ya sabemos, hemos aprendido a poder canalizar esas denuncias, ¿no? Contra estos malos elementos. Pero sí, o sea, y aparte, ese medio de prueba que tú me comentes es inválido, porque si solamente es un registro de video donde tú no participas, ni siquiera te dan la oportunidad de poder dar tus descargos o de explicar cuál es la situación, es una prueba inválida, ¿no? Que tú lo puedes impugnar, o sea, porque tú todavía puedes impugnar esa papeleta de la que te han puesto, ¿no? Y puedes explicar ahí que lo que te están imputando y por lo cual te han sancionado no necesariamente ha sucedido, porque tú no estabas haciendo servicio de colectivo, sino que estabas transportándote a ti y a tu familiar, ¿no? Entonces, eso lo puedes impugnar y señalar de que esa prueba, que seguramente va a estar presente en el medio probatorio, perdón, en el legajo, en el expediente, no es válida, ¿no? Porque no recoge la realidad de los hechos. Bien, como le estaba comentando, la, la ley marco de organismos reguladores es la 27332. Son estos cuatro organismos reguladores, Ocitran, Ocitelio y, perdón, Ocitran, Ocitelio, Sinermin y SUNAM, acá he repetido, pero es Ocinermin, ¿no? Son los únicos que están reconocidos por esta ley y tienen, ¿qué funciones cumplen? Primero, la función normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que estas entidades, estos organismos reguladores, tienen la facultad de normar, ¿no? De emitir sus propios reglamentos, de emitir sus propias regulaciones en el ámbito de su sector, de sus competencias, ¿no? Telefónica, que es una entidad, es una empresa que pertenece al sector de las telecomunicaciones. ¿Quién vendría a ser su organismo regulador? OCIPTEL. Entonces, OCIPTEL, como organismo regulador, emite y publica reglamentos para regular el funcionamiento de determinadas actividades, ¿no? Por ejemplo, el servicio de telefonía fija, el servicio de telefonía móvil, el servicio de telefonía, perdón, el servicio de internet, el servicio de cable, ¿no? Entonces establece, digamos, estándares de calidad que tienen que ser cumplidos necesariamente por todas las empresas operadoras del mercado, Telefónica, Entel, Vitel, Claro, ¿no? Lo mismo para SUNAS, ¿no? SUNAS es el organismo regulador del agua y saneamiento. Entonces, emite reglamentos para regular de repente la calidad del servicio que tienen que prestar las empresas públicas de saneamiento, etcétera, ¿no? Lo mismo también para el servicio de gas natural. ¿Cuáles son las empresas? Cálida y creo que hay una más, que ahorita se me ha ido el nombre, pero vamos con Cálida, ¿no? Entonces, Ocinermin emite reglamentos, normas para regular la calidad, la distribución, el flujo, qué pasa si se interrumpe el servicio, se me devuelve el dinero, no se me cobra, cuánto tiempo se tiene que demorar este restablecimiento, ¿no? Y ese tipo de circunstancias, ¿no? Lo mismo para Ocitran, ¿no? Para las empresas concesionarias, ¿no? El LAB, por ejemplo, que es Lima Airport Partners, que es la concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, también tiene que cumplir unos estándares de calidad, ¿no? En cuanto a la distribución, en cuanto a los indicadores de los vuelos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una función normativa que tienen estas entidades reguladoras. Función reguladora, y aquí nos ponemos estrictos porque se está refiriendo a la económica tarifaria, es decir, cada uno de estos organismos
tiene la potestad, tiene la atribución para fijar un precio administrativo, una tarifa. Solamente en el caso de la telefonía móvil, donde ya ha habido una liberalización, por así decirlo, o se ha desmonopolizado el servicio porque la propia tecnología ha permitido de que se convierta en un mercado competitivo, ¿no? Distinto es el mercado de telefonía fija, donde sí, pues evidentemente tiende a ser un mercado monopolizado o bastante concentrado, ¿no? Pero en el tema de la telefonía móvil no hay una tarifa propiamente, sino que hay un precio supervisado. Son las empresas las que fijan el precio, pero que no pueden ser, pero que son supervisados por el OCIPTEL, en ese caso, ¿no? Y realmente funciona porque nos cobran los precios que la oferta y la demanda generan, ¿no? Si nos cobran a nosotros una tarifa de 50 soles y por unos, no sé, pues por llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados y además 2 o 4 gigas de internet, de repente otra empresa por 50 soles nos dan lo mismo y además también nos dan 5 gigas de internet. Entonces, probablemente yo me vaya con la otra empresa, ¿no? O de repente la otra empresa me cobra menos, no me da ciertos servicios y de repente yo digo, oye, pero a mí en realidad no me importa tanto las llamadas o los mensajes de texto, lo que yo quiero más es el internet, entonces me voy con esa empresa, ¿no? Entonces, los organismos reguladores se encargan justamente de fijar las tarifas, como les señalaba. Luego la función fiscalizadora. En la ley, ustedes seguramente van a ver que hay una parte que dice función supervisora y luego dice función fiscalizadora y sancionadora. Ya. Aquí quiero detenerme un pequeño momento para explicarle cuál es la situación concreta en estos aspectos. Sucede que hace ya mucho tiempo ya se ha dejado atrás esta división de la función fiscalizadora, que en algunos casos se le conoce como supervisora, otros casos se les conoce como inspectora, otros casos lo van a encontrar como fiscalizadora. Vamos, ya esa distribución o esa clasificación ya ha sido superada. Ahora sabemos que es función fiscalizadora, ¿no? Y que la fiscalización no necesariamente es un paso previo a la sanción. Eso también hay que olvidar y hay que dejar atrás ese binomio que nos han ido vendiendo hace mucho tiempo y que todavía está reflejado en muchos reglamentos de las entidades y en muchas leyes, ¿no? El tubo de la LPAG con los cambios normativos, con las modificaciones que se hicieron en el 2016, con la promulgación del decreto legislativo 1272, cambió totalmente esta perspectiva, ¿no? De la función fiscalizadora. La función supervisora, inspectora y fiscalizadora es lo mismo, bajo el nombre de función fiscalizadora. ¿De qué se trata? La fiscalización justamente busca encontrar incumplimientos, ¿no? O alteraciones en obligaciones contractuales, normativas, o que estén detalladas en un acto administrativo, ¿no? Entonces, lo que busca la administración es prevenir, más que culminar o finalizar esta función o esta actividad en una sanción o en un inicio de un procedimiento sancionador, lo que busca hacer la administración ahora con este enfoque responsivo, preventivo, es darle la oportunidad a las empresas operadoras, ¿no? De poder corregir este desequilibrio, esta falla, ¿no? Les dice, mira, yo no te quiero sancionar, pero sí tienes que corregir. Corrígelo, por favor, porque de otra manera no me va a quedar otra opción que iniciarte un sancionador y luego imponerte una multa, ¿no? Y otras acciones que vayan de manera accesoria o secundaria. Entonces, hay que entender la función fiscalizadora que realizan todos ellos, ¿no? Más allá de que ustedes lo puedan encontrar en la nomenclatura como función supervisora, función inspectora, todos ellos se refieren a la función fiscalizadora. Y luego propiamente está la función sancionadora. Evidentemente, ¿no? Si es que no le das dientes, si es que no le das garras a los organismos reguladores, pues las empresas operadoras evidentemente no van a tener, digamos, un motivo para cumplir, ¿no? Porque van a saber de que son entidades que no tienen
la potestad de imponerles un castigo, sino simplemente recomendaciones o exhortarles al cumplimiento, ¿no? Entonces, en este caso, todas las entidades reguladoras tienen la capacidad sancionadora, es decir, de imponerte sanción. Si una empresa, si DirecTV deja de brindarles el servicio mensual, ¿no? Por 3 días y no justifica y además le cobra esos 3 días, pues el OCITEL está en toda la capacidad y potestad de imponerles una sanción a esa empresa por haber hecho un cobro indebido y también por no haberle devuelto el dinero producto de esa interrupción del servicio. A ver, ¿qué otro ejemplo? Si SUNAS se entera de que una empresa pública de saneamiento no ha cumplido con la calidad del servicio de saneamiento a a un determinado distrito o de repente a un determinado domicilio, pues también le va a imponer una sanción, ¿no? O de repente hay empresas de gas, ¿no? Cálida, ¿no? Si bien tiene una tarifa, pero a ustedes les ha estado cobrando de más o por encima de esa tarifa fijada por los INERMIN, los INERMIN les puede poner una multa o una sanción previo procedimiento administrativo sancionador por haber incumplido esa obligación. Puede ser contractual, como que también puede ser normativa. Luego, también hay una función de solución de controversias, ¿no? Los organismos reguladores pueden solucionar controversias entre las empresas operadoras de un determinado sector, ¿no? Por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, ¿dónde se generan las controversias, ¿no? Entre empresas que por ahí quieren utilizar la infraestructura de otra, ¿no? O de repente por incumplimiento de las facilidades esenciales, ¿no? O tal vez también puede ser por un tema de competencia desleal o por un tema de afectación a la libre competencia, ¿no? ¿Qué sucede? Hay una empresa de electricidad, ¿no? Que ya tiene una infraestructura desplegada. Y hay una empresa de telecomunicaciones que quiere prestar el servicio de telecomunicaciones, pero que en lugar de duplicar una infraestructura, lo que hace es pedirle a esta empresa de electricidad que le arriende, ¿no? O que le preste su infraestructura para poder conectar su fibra o para poder conectar su cableado. Esta empresa no se niega, sino que le dice, bueno, te voy a cobrar, pero la cantidad es demasiado alta, ¿no? Casi prohibitiva. Entonces, la empresa de telecomunicaciones eleva este conflicto, esta controversia al órgano colegiado de los IPTEL y el órgano colegiado resuelve esta controversia, ¿no? Entonces, digamos, es la función que tienen los organismos reguladores. Y por último, están la función de solución de reclamos de usuarios, que es lo que todos nosotros hemos pasado alguna vez, ¿no? Si es que vemos afectados nuestros derechos de consumidor o de usuarios, podemos acudir a los organismos reguladores a interponer una denuncia, un reclamo y también una queja, ¿no? Por la falta de idoneidad en el servicio, por la interrupción del servicio, por la carencia del servicio, porque no le han hecho caso, porque le han cobrado de más, porque no le han devuelto de repente el dinero que le correspondería, dado que no les han prestado el servicio, pero de repente el servicio ha estado interrumpido, ¿no? ¿A cuántos de ustedes se han quedado sin internet por días, semanas? Hay personas hasta meses, ¿no? O sin el servicio de telefonía móvil, ¿no? Y además, y a pesar de eso, les han cobrado en la factura como si les hubieran estado prestando el servicio. Entonces ha pasado y eso finalmente lo pueden elevar a los organismos reguladores y a las direcciones respectivas, ¿no? O a las gerencias respectivas, que son gerencias de protección del consumidor o protección al usuario, ¿no? Entonces, en general, estas son las funciones que tienen y que detentan todos los organismos reguladores, el OCITRAN, el OCITEL, OCINERMIN y SUNAS. Esto está establecido, previsto en el artículo 3 de la ley 27332. Ahora, vayamos con el diseño institucional.
el máximo órgano institucional de estos organismos reguladores es el Consejo Directivo, ¿no? Está conformado por 5 miembros designados mediante resolución suprema que tiene que ser refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas y el ministro del sector regulado. En el caso de los INERMIN, se compone de 6 miembros. Es el único organismo regulador que su consejo directivo está compuesto por 6 miembros. Los demás, OCIPTEL, OCITRAN y SUNAS, están compuestos por 5 miembros. 2 miembros son propuestos por la PCM. Uno es un representante de la sociedad civil, otro, o el mismo también, va a presidir el consejo directivo y tiene el voto dirimente. Acuérdense, son 5 miembros. Si hay un empate de 2 versus 2, el quinto, que vendría a ser el presidente, es el que tiene el voto dirimente. Es decir, su voto vale doble ante un empate entre los miembros del consejo directivo. Un miembro va a ser propuesto por el MEF y el otro miembro va a ser propuesto por el ministro del sector. Y el otro miembro también va a ser propuesto por el INDECOPI. En el caso de OCINERMIN, van a ser 2 miembros propuestos por el ministro del sector. Los miembros del consejo directivo solo pueden ser removidos por falta grave, debidamente comprobada y fundamentada. La remoción se realizará mediante resolución suprema. Ese, digamos, es el candado, ¿no? Ese es el seguro que de alguna manera garantiza la autonomía, ¿no? Porque, vamos, una vez que son elegidos, una vez que han pasado por el proceso, por el procedimiento del concurso y todo lo demás, estos miembros colegiados o estos vocales del consejo directivo no pueden ser removidos por un antojo del presidente o del el ministro de Economía y Finanzas, el ministro del sector. No pueden ser así, ¿ah? Por eso que tienen cierta seguridad y por eso que no dependen de las decisiones del presidente, ni tampoco se vuelven adictos o están supeditados a lo que el presidente vaya a decidir, ¿no? Eso, de cierta forma, garantiza la autonomía, ¿no? Eso no sucede, por ejemplo, en el caso del presidente del INDECOPI, ¿no? Que es de remoción libre, ¿no? En realidad no tanto, ¿ya? Pero bueno, no es tan, no es tan riguroso como con los organismos reguladores. Mira, ahí sí me agarraste frío, Luis Antonio, porque no he revisado que haya una disposición. Yo tenía entendido que el ministro de Transportes y Comunicaciones había intervenido toda la ATU, dentro de la cual está la SUTRAN, para justamente revisar el funcionamiento y también las funciones de todos estos organismos, pero no me había percatado de que había salido una disposición, pero por lo tanto no te podría dar una respuesta. Si tienes la resolución a la mano, me lo compartes y lo chequeo y te lo respondo ahora mismo. Pero no lo he visto. Mil perdones, pero no lo tengo y no quisiera darte una respuesta que no sea la correcta y tampoco inducirte al error. Los miembros, como le decía, los miembros del consejo directivo solamente pueden ser removidos por falta grave, es decir, una falta grave a un reglamento o de repente a una ley, que en este caso sería el código de ética de la función pública, ¿no? Corrupción, no sé, pues incompatibilidad, conflicto de interés, ese tipo de cosas, ¿no? Por ese tipo de cosas, o de repente que hayan cometido un delito, ¿no? Un crimen, evidentemente que van a ser removidos, pero luego de eso, no es que el presidente diga, ah, ya, mira, este consejo directivo no es afín a lo que yo quiero como política del gobierno, entonces lo remuevo o lo quito. No van a poder hacer eso. De hecho, no pueden hacer eso, ¿no? Digamos que están protegidos de las influencias políticas. Y la duración es de 5 años, ¿sí? Hay un reglamento de concurso público para la selección de postulantes al cargo de presidente de los organismos reguladores. Para elegir a los presidentes se tiene que pasar por todo un procedimiento de concurso público. Digamos que se busca a través de la meritocracia que sea elegido la persona con las capacidades, con la trayectoria, con la experiencia y con el conocimiento más idóneo para poder ejercer este cargo tan importante. No pueden ser miembros del consejo directivo, estas son las incompatibilidades, ¿no? Titulares, es decir, personas que tienen propiedad más del 1% de acciones o participaciones de empresas vinculadas al ámbito de la competencia. Obviamente que si yo si tengo una empresa, ¿cómo les digo? Si tengo una empresa que se encarga de, a ver, si yo soy dueño de una mina,
¿ya? Yo soy dueño de una mina, pero solamente tengo el 2% de esa mina, pero eso me convierte en accionista mayoritario porque saben que el accionariado de las minas es bastante atomizado. No voy a poder postular a ser presidente o miembro de un consejo directivo de los Inermin, ¿no? Porque evidentemente ahí habría un conflicto de interés, porque buscaría yo proteger o evitar de que mi empresa sea fiscalizada, ¿no? Entonces se protege esto y se le impide postular. Directores, representantes legales, empleados, asesores o consultores de las empresas vinculadas al sector público, evidentemente por las mismas razones que los dueños o los propietarios, ¿no? Funcionarios destituidos, obviamente, no se le va a confiar un cargo tan importante a un funcionario que ha sido destituido, y ustedes saben que la destitución solamente cabe por incumplimiento de una falta muy grave, ¿no? Que implica destitución más inhabilitación, ¿no? Entonces estas personas no van a poder ejercer este cargo público. Directores, gerentes y representantes de personas jurídicas declaradas judicialmente en quiebra y personas declaradas insolventes. No se le va a encargar el futuro de una entidad tan importante como un organismo regulador a una persona que no ha sabido administrar correctamente y que por el contrario ha llevado la quiebra a la empresa o a la persona jurídica en el que se ha desempeñado como director, gerente, es decir, donde ha tenido la posición de decisión. Evidentemente, no voy a confiarle eso a alguien que probadamente es un ineficaz, ¿no? El presidente, vicepresidente, los ministros de Estado, los representantes del Congreso, vocales, etcétera. No digamos todos los cargos importantes que no van a poder ser parte de este Congreso, de este Consejo Directivo, evidentemente para evitar de que se politice el diseño y se politice la función y el manejo de un organismo regulador. Y las personas que prestaron servicios a las entidades reguladas o mantuvieron con ella relación comercial, laboral o de servicios en el periodo de un año anterior a su designación. O sea, digamos que hay un periodo de veto, ¿no? Hay un veto de un año para que no puedan prestar o no puedan pertenecer al consejo directivo para tratar de evitar de que se puedan generar conflictos de intereses, ¿no? Bueno, en el caso del Tribunal de Solución de Controversias, un poco yo les había explicado, ¿no? Es una última instancia administrativa, ¿no? Sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento y constituye procedente vinculante en materia administrativa para el ámbito o para el sector específico, ¿no? Está conformado por 5 miembros, también designados por resolución suprema, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, por el ministro de Economía y Finanzas y por el ministro del sector al que pertenece la actividad. 2 miembros son propuestos por la PCM, uno de ellos es un representante de la sociedad civil y el otro preside el tribunal y tiene voto dirimente. Un miembro es propuesto por el MEF, un miembro es propuesto por el ministro del sector y el otro es propuesto por el INDECOPI. El aporte por regulación, ¿no? Ay, perdón. Los organismos reguladores recaudan de las empresas y entidades bajo su ámbito el aporte por regulación, que es, digamos, el aporte que tienen que contribuir todas las empresas reguladas por el hecho de que los organismos reguladores desarrollen una función de supervisión. Es decir, se aseguran de que el funcionamiento del mercado sea el óptimo y que se eviten las fallas del mercado o las fallas reguladoras. Entonces, este gasto evidentemente se les va a trasladar a las empresas supervisadas o reguladas, ¿no? Es un tributo de tipo contributivo y no puede exceder el 1% del valor de la facturación anual de las empresas, deducido del IGB y del impuesto de promoción municipal. Se fija en cada uno de los casos, ¿no? En cada uno de los sectores, mediante un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. Ustedes pueden ver acá un ejemplo, ¿no? Ese es el decreto supremo 134-2021, ¿no? Que establece disposiciones sobre el régimen de aporte por regulación para el OCIPTEL. Entonces, acá lo que le dice es que para el año 2022, el aporte por regulación va a ser del 0.7997, para el año 2023 va a crecer y para el año 2024 va a crecer un poco más. Entonces, esto se establece siempre y cuando no supere ese 1% que establece la ley, ¿no? Eso es importantísimo, y así como en el caso de los CITEL, también se produce en el caso de los otros organismos reguladores, los CITRAN, OCINERMIN y SUNAS, ¿ya? En el caso del OCIPTEL, este es el diseño, ¿no? El OCIPTEL tiene una estructura, un organigrama,
¿no? Acá ustedes pueden ver la conformación. En el centro está el presidente, que actualmente viene a ser Rafael Muente. Están los miembros del consejo directivo, que más el presidente son 5, como señala la ley. Luego tiene órganos de línea, ¿no? Órganos de línea, y también tiene una gerencia general, ¿no? Luego tiene los órganos, aquí están, por ejemplo, el de supervisión, el órgano de protección al consumidor, tiene una procuraduría. En general, digamos que la estructura es muy parecida, ¿no? El OCITEL, ustedes se van a dar cuenta que el OCITRAN también tiene la misma o parecida distribución organizativa, ¿no? Está el consejo directivo, está el presidente ejecutivo, ¿no? Está el órgano de control institucional, la gerencia y los demás órganos de línea. Lo mismo sucede con el OCINERMIN, ¿no? Se dan cuenta que aquí está el consejo directivo, donde también se desempeña el presidente, ¿no? Tiene su tribunal de solución de controversias, su cuerpo colegiado de solución de controversias, y el Tribunal de Apelaciones, ¿no? Y acá están los órganos de línea en la parte de abajo, ¿no? La gerencia de fiscalización, la gerencia y las diferentes gerencias, ¿no? Y la gerencia general también. Y en SUNAS, lo mismo, ¿no? Como máxima autoridad está el Consejo Directivo de la Presidencia y la Presidencia, acompañados de órgano de control institucional, y abajo sus direcciones de línea, ¿no? Dirección de sanciones, de fiscalización, tarifaria, de políticas y normas, de usuarios y del ámbito de la prestación. Digamos, en la mayoría se repiten todas las direcciones y todos los órganos, y en algunos casos hay algunas particularidades, ¿no? Bien, hemos llegado a lo último, ¿no? En el caso que yo les dije, ¿no? El OEFA. Se discutió si el OEFA es un organismo regulador. Y esto vino al cuento por una demanda impulsada por las empresas mineras, que señalaban de que el OEFA no era un organismo regulador reconocido así por una ley, ¿no? Por la ley marco del organismo reguladores, y por lo tanto no podía cobrar el aporte por regulación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los hechos? Ocinermin, ¿no? Hizo una transferencia de funciones, sobre todo de fiscalización y de sanción a la OEFA, ¿no? En materia ambiental, ¿no? Fueron paquetes que se fueron dando poco a poco, ¿no? A la OEFA, y también el OEFA, para, digamos, sostener este gasto, ¿no? Contratar funcionarios, personal, etcétera, necesitaba un presupuesto, que una parte viene de lo que se les otorga el Estado, y otra parte se lo querían que sea financiado o presupuestado por las empresas a través del aporte por regulación. Entonces hicieron un esquema en el que se distribuía el aporte, digamos, cobrado por Ocinermin, ¿no? Que era menor a 1%, ¿no? Y esa parte, digamos, la otra parte se le iba a cobrar a OEFA, o se le iba a pagar a OEFA. Pero ya la pregunta, digamos, directa es, ¿OEFA es un organismo regulador? Yo personalmente, y en mi opinión, pero también hay otro sector de la literatura que señala que sí lo es, yo creo que no. Yo creo que no es un organismo regulador por las funciones que no desarrolla, ¿no? Y que no son semejantes a las que desarrollan los otros organismos como CITRAN, OCINERMIN, SUNAS y OCITEL. Para empezar, no tiene una potestad o no tiene una función tarifaria, que es, digamos, el signo distintivo de los organismos reguladores, ¿no? O sea, no aplica tarifas, OEFA, no lo hace. Simplemente tiene una función de fiscalización y de sanción. No se encarga de fiscalizar de que las empresas en el ámbito de su competencia no incumplan con las obligaciones o los estándares ambientales. Nada más. Y sancionar, evidentemente, ¿no? Pero no fija tarifas, ¿no? Entonces, un poco que ahí yo es el elemento que encuentro de diferente, y por lo cual, para mi concepción personal, evidentemente, OEFA no puede ser considerado como un organismo regulador. El Poder Judicial le ha dado la razón a OEFA, el Tribunal Constitucional también, pero eso no quita que uno pueda discrepar, ¿no? Entonces, estimados amigos, hemos llegado al final de la clase. Espero que esta haya sido o sea, haya podido satisfacer su interés por conocer un poco cómo es el diseño de los organismos reguladores en el Perú, cuáles son los organismos reguladores reconocidos expresamente por la ley, y cuáles son las características y qué tipo de regulación
desempeña, ¿no? Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias.